A veces no es que Dios no responda, es que no sabemos cómo escuchar. Quizás ya hiciste muchas oraciones por lo mismo. Quizás te cansaste de pedirle a Dios algo que no cambia, algo que duele, algo que no entiendes. Y en medio de ese cansancio, tal vez empezaste a pensar que el cielo está en silencio. Pero, ¿y si no lo está? ¿Qué pasa si la respuesta que tanto buscas ya te fue dada? ¿Qué pasaría si lo que hoy necesitas no es una nueva señal, sino aprender a reconocer lo que ya te fue mostrado en lo profundo del alma? Porque sí, hay oraciones que no se contestan con palabras, sino con paz, con procesos, con tiempo, con presencia. Hoy no venimos a pedir, sino a escuchar, a dejar que Dios nos recuerde lo que ya nos dijo cuando aún no estábamos listos. Esta es una oración para despertar el oído interior, ese que no oye con la mente, sino con el espíritu. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Suscríbete si deseas orar con nosotros cada día. Dale me gusta si esto ya está tocando tu corazón. Y compártelo con alguien que también necesita saber que Dios sí responde. Quédate hasta el final, porque hoy no es el cielo el que debe hablar más fuerte. Hoy es tu alma la que necesita hacer silencio para escuchar lo que ya fue dicho. Hay respuestas que no vienen del cielo hacia afuera, sino desde adentro hacia lo alto. Tal vez llevas tiempo orando con palabras, pero olvidaste que también se ora con silencio, porque el alma que calla no está vacía, está escuchando. Dios no necesita repetir lo que ya dijo con amor. Él espera que tus oídos del alma se abran para comprenderlo en lo profundo, porque la fe no se alimenta solo de peticiones, sino también de comprensión. A veces creemos que Dios está tardando, pero en realidad nosotros estamos distraídos. El dolor nubla, la ansiedad ensordece, el miedo nos vuelve impacientes. ¿Cuántas veces te ha pasado que luego de mucho tiempo entiendes algo que Dios ya te había mostrado desde el principio? La verdad no siempre llega como un rayo, a veces madura como una semilla. Cuando Jesús oraba en el silencio del monte, no pedía cosas, escuchaba al Padre. Su alma se afinaba con la voluntad divina. No buscaba milagros, buscaba dirección. Y ese es el tipo de oración que el corazón cansado necesita recuperar. No la que exige, sino la que confía. No la que repite, sino la que discierne. Dios ya te respondió en muchas maneras. En personas que llegaron, en puertas que se cerraron, en momentos de paz que no supiste interpretar. Pero estabas tan enfocado en lo que querías, que no viste lo que necesitabas. La oración de hoy es para abrir los ojos del corazón, para decir: Señor, no quiero solo hablarte, quiero entenderte. La palabra de Dios no siempre viene en voz alta. Viene en el susurro de una conciencia que se alinea al cielo. Viene cuando dejas de luchar por tener razón y empiezas a rendirte a la verdad. Y ahí comienza la revelación. Porque donde hay humildad, hay claridad. Y donde hay silencio interior, Dios habla fuerte. Si estás aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti ya intuía que Dios sí habló, pero aún no lo habías escuchado de verdad. Hoy es el momento de dejar de correr, de dejar de insistir y empezar a recibir. No hay oración más poderosa que la que nace del entendimiento, porque cuando sabes lo que Dios dijo, ya no pides lo mismo. Actúas con fe. Haz silencio por dentro. Siente tu respiración. Repite dentro de ti: estoy escuchando, Señor. Porque esta no es una oración para pedir, es una oración para recordar, para descifrar, para comprender lo que ya fue revelado. Y cuando lo entiendas, tu alma descansará, porque no hay mayor paz que la de saber que Dios ya respondió. El alma que aprende a escuchar ya no teme el silencio. Muchos confunden el silencio de Dios con abandono, pero quien ha caminado con Él en la oscuridad sabe que hay silencios que protegen, que sanan, que enseñan.
A veces, Dios no habla porque ya lo dijo todo, y ahora espera que tú lo vivas. Él no repite promesas como los hombres. Él las cumple en su tiempo perfecto. Y si ese no pasó nada que sentiste, ¿era exactamente lo que debía pasar? ¿Y si la falta de cambio exterior era el escenario necesario para un cambio interior? Hay oraciones que no se responden con milagros, sino con transformaciones. Dios no está en deuda contigo, está trabajando en ti, a su manera, a su ritmo, sin ruido, pero con propósito. Recuerda cuántas veces pensaste que Dios se había olvidado de ti y luego entendiste que te estaba preparando. ¿Cuántas veces lo acusaste de guardar silencio, cuando en realidad estaba obrando en lo invisible? Es fácil querer respuestas inmediatas, pero la fe madura no exige, discierne, y ese es el camino que hoy estás recorriendo. Cuando lees la palabra, no leas solo con la vista, léela con el alma, porque hay pasajes que no entenderás hasta que te duelan. Hay verdades que no sabrás hasta que tu historia las confirme, y en ese momento sabrás que Dios no se quedó callado. Solo estaba esperando que tú tuvieras oídos para oír. Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. No hablaba de los oídos físicos, hablaba del corazón que se abre, de la mente que se rinde, de la vida que deja de luchar por controlar y empieza a confiar, porque la verdadera escucha espiritual nace cuando dejamos de imponer lo que queremos oír. ¿Has notado que algunas de tus oraciones de antes, hoy ya no tendrían sentido? Eso no es olvido, es madurez. Es señal de que muchas veces oramos desde la ansiedad, no desde la fe, y que Dios, en su amor, no respondió como pedimos, sino como necesitábamos. Hoy es tiempo de agradecer por esas respuestas no reconocidas. Haz un acto de fe. Deja de buscar una nueva respuesta por un momento. Pregúntate, ¿qué fue lo último que Dios me mostró y no obedecí? ¿Qué palabra me dio y no tomé en serio? Porque a veces no se trata de recibir más, sino de honrar lo que ya se nos dio. Y ahí, en ese acto humilde, se abre el cielo de nuevo. Hay palabras de Dios que llegan como una brisa, pero se sienten como un terremoto por dentro. No todas las respuestas divinas vienen acompañadas de alegría. A veces, lo que Dios nos dice nos confronta, nos incomoda, nos mueve, porque su verdad no siempre calma primero. A veces sacude, remueve lo que escondimos, nos pone frente a lo que no queríamos ver. Y por eso, muchas veces decimos que no escuchamos, cuando en realidad no quisimos aceptar. ¿Cuántas veces le pediste dirección a Dios, pero ya sabías lo que tenías que hacer? ¿Cuántas veces pediste una señal solo para justificar lo que ya decidiste en tu corazón? El problema no es que Dios no hable, es que muchas veces, cuando lo hace, no nos gusta lo que dice y preferimos llamarlo silencio antes que obedecer. La fe adulta no se basa en emociones, sino en decisiones. Escuchar a Dios no siempre trae consuelo inmediato, pero sí da dirección. Y cuando aprendes a moverte por obediencia, no por impulso, entonces la paz llega después, no como premio, sino como fruto, porque la voluntad de Dios puede doler, pero nunca confundir. Recordemos a Elías en la cueva. Esperaba que Dios se manifestara en el fuego, en el terremoto, en el viento fuerte, pero el Señor no estaba ahí. Solo se hizo presente en un silbo apacible. ¿Cuántas veces hemos esperado respuestas ruidosas, cuando Dios ya nos habló en lo sutil, en ese pensamiento que no te dejaba en paz, en esa intuición que evitaste, en esa decisión que postergaste? Aprender a escuchar lo que Dios ya dijo es un acto de humildad espiritual. Requiere reconocer que no somos el centro, que su plan es más grande que nuestro deseo, y que si algo no fue concedido como pedimos, es porque hay una historia mayor en construcción, una historia donde tú también estás siendo redimido, paso a paso. Hoy, haz silencio no solo en la boca, sino en el alma.
Deja de reclamar, deja de argumentar, solo escucha, y si sientes que no oyes nada, entonces recuerda. Repasa en tu corazón las veces que Dios ya te ha hablado antes. Tal vez esa misma palabra es la que sigue vigente. Tal vez no necesitas algo nuevo, solo necesitas creer. No ignores el susurro por estar esperando un trueno. Dios no necesita gritarte lo que ya susurró con amor. Hoy es un día para volver a esa palabra que te estremeció y que por miedo postergaste. Él ya respondió y sigue esperando que tú lo escuches de verdad. El problema no es que Dios no hable, es que estamos llenos de ruido por dentro. Vivimos saturados de información, de opiniones, de voces que nos dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir. Pero el alma no fue hecha para tanta distracción, fue creada para la comunión. Y esa comunión comienza cuando apagamos las voces externas y afinamos el oído interno, porque Dios no compite con el ruido, Él espera el silencio. Muchos buscan respuestas en los lugares equivocados, consultan todo, menos su propio espíritu, preguntan a todos, menos a Dios. Se desesperan por señales, pero no entienden la señal más clara, la paz que no sienten, porque cuando lo que hacemos nos quita la paz, aunque parezca correcto, no viene de Dios. Y cuando lo que Él dice nos incomoda, pero da descanso, entonces es su voz. Jesús oraba de madrugada, cuando no había nadie, cuando todo dormía, cuando el mundo aún no gritaba. ¿Por qué? Porque entendía que para escuchar al Padre había que hacer espacio. Hoy vivimos sin espacio, llenos de agendas, de deberes, de ansiedades. Por eso muchas veces creemos que Dios no responde, pero en realidad no lo estamos escuchando porque no le dejamos lugar. ¿Y si la respuesta que tanto buscas ya está en ti, pero está enterrada bajo tus miedos? ¿Y si lo que Dios te dijo aún resuena, pero tu alma está demasiado ocupada para oírlo? Hoy no es día de nuevas peticiones. Es día de volver al silencio, porque solo en el silencio se oye lo eterno. Tal vez lo que Dios te dijo fue incómodo y lo olvidaste a propósito. Tal vez te mostró una verdad que decidiste ignorar. Hoy es momento de volver a ese punto, no para sentir culpa, sino para retomar el camino. Porque lo que viene después de la obediencia siempre es mayor que lo que perdiste por evitarla. Escuchar a Dios no es místico ni complicado, es simple, pero exige entrega. Exige rendir tus ideas, tus planes, tus tiempos. Exige dejar de buscar lo espectacular y comenzar a valorar lo sutil. Porque ahí, en lo pequeño, Dios construye lo eterno. Y si hoy logras escucharlo, aunque sea en un susurro, eso cambiará tu historia. Haz este acto de fe. Deja de preguntarle a Dios qué sigue y pregúntale qué olvidaste, porque puede ser que la llave que abre tu próxima etapa esté en una palabra que ya fue dicha, y mientras no la tomes con seriedad, nada nuevo será revelado. Porque Dios no responde para entretenernos, responde para transformarnos. No se trata de oír más, sino de oír mejor. Hay quienes llevan años pidiendo confirmación cuando lo que Dios espera es obediencia. Porque el que necesita confirmar 1000 veces no está buscando dirección, está buscando permiso para hacer lo que quiere. Y Dios no negocia su voluntad, Él la revela. Pero solo la reconoce el que tiene el corazón rendido. Tal vez esa relación que perdiste, ese trabajo que no llegó, esa puerta que se cerró, no fueron fracasos, fueron respuestas, fueron caminos bloqueados por amor. Y hoy, que el tiempo ha pasado, puedes empezar a ver lo que antes te negabas a aceptar. Porque la verdad se comprende con distancia, y la distancia permite que el alma madure. El pueblo de Israel escuchó a Dios en el desierto, pero su corazón seguía en Egipto. Y por eso no entendieron la respuesta.
La libertad ya había sido dada, pero ellos querían certezas humanas. Así somos también. Pedimos que Dios nos saque del dolor, y cuando lo hace, lo cuestionamos. Escuchar implica confiar, incluso cuando no entendemos. Haz memoria de tus oraciones más insistentes, que pedías con tanta urgencia, que suplicabas entre lágrimas, que le rogaste a Dios que hiciera. Ahora mira tu vida. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué se abrió? ¿Qué cambió? ¿Qué entendiste después? Porque a veces la respuesta no es lo que llegó, sino lo que se transformó en ti mientras esperabas. Dios no está obligado a hablar como queremos. Él habla como necesitamos. Y muchas veces sus palabras no llegan con claridad inmediata. Son como semillas que crecen en silencio. Tardan pero no fallan. Y si hoy sientes que algo en ti está brotando, aunque no sepas nombrarlo, tal vez es porque finalmente escuchaste lo que antes no entendías. Hay respuestas que no se descubren con lógica, sino con fe. No se oyen con los oídos, sino con el alma. Y cuando el alma se alinea con el cielo, ya no hace falta pedir más, solo agradecer, solo caminar, solo descansar. Porque quien escuchó a Dios de verdad, ya no teme lo que viene. Sabe que todo tiene sentido, aunque no todo tenga explicación. Hoy, respira profundo, cierra los ojos y pregúntale a tu espíritu, ¿estoy buscando una nueva palabra? ¿Porque aún no quiero aceptar la que ya me fue dada? Si la respuesta es sí, no te condenes. Solo haz silencio, vuelve a ese momento en que Dios te habló, y esta vez escúchalo sin miedo. Escuchar a Dios es recordar lo que tu alma ya sabía, pero tu mente había olvidado. A veces, las respuestas divinas no llegan desde afuera, sino que emergen desde adentro. Como si una verdad antigua despertara de pronto, como si algo dentro de ti dijera, esto es. Y no sabes explicar por qué, pero lo sientes, lo reconoces. Porque Dios no solo habla desde el cielo, también siembra su voz dentro de ti. ¿Cuántas veces volviste a un versículo, a una palabra, a un sueño, y sentiste que ahora lo entendías distinto? No fue que cambió el mensaje, fuiste tú quien cambió. Porque la palabra de Dios es viva, pero también paciente. Espera el momento exacto en que tu corazón está listo para recibirla con profundidad. Y cuando eso ocurre, todo se aclara. No porque desaparezcan los problemas, sino porque por fin comprendes tu lugar en medio de ellos. Lo que antes parecía un castigo, ahora ves que fue protección. Lo que dolía como pérdida, ahora reconoces como redirección. Lo que parecía olvido, era proceso. Y lo que parecía silencio, era enseñanza. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo que la buscan, dijo que la reconocen. ¿Y cómo se reconoce una voz que no se escucha con los oídos? Solo si la llevas dentro. Solo si tu espíritu ya ha sido marcado por su presencia. Esa es la diferencia entre pedir una respuesta y vivir atento a lo que ya fue dicho. Si tu alma aún está inquieta, pregúntate, ¿estoy esperando algo espectacular cuando lo espiritual ya fue sembrado? Porque muchos buscan que Dios les hable como una revelación externa, cuando en realidad Él ya dejó su eco dentro de ti. Solo necesitas acallar lo demás para que lo eterno resurja. Esta oración es para eso, para que lo que ya fue dicho vuelva a respirar en ti, para que lo que Dios te mostró, pero temías aceptar, vuelva a tener sentido, porque Él no se cansa de ti, pero sí espera que tú dejes de resistirte a lo que ya es claro. No más excusas, no más distracciones, solo escucha. Haz memoria no con la mente, sino con el corazón. Vuelve a ese instante en que algo se iluminó y luego lo olvidaste por miedo. Esa fue la respuesta. No necesitas otra, solo acéptala. Y cuando lo hagas, verás que el silencio se convertía en palabra y la palabra en paz.
Hay oraciones que fueron respondidas, pero tu alma aún no estaba en paz para recibir la respuesta. Dios no responde solo para aliviar, responde para transformar. Y muchas veces, esa transformación comienza en medio de la incomodidad, porque hay verdades que, aunque sean justas, duelen. Hay caminos que son correctos, pero cuestan. Y hay respuestas divinas que no encajan con nuestros planes, pero sí con nuestro destino. Tal vez has confundido el silencio con castigo, pero no es así. El cielo no se cierra cuando no entiendes, solo espera a que tu corazón se abra. Y cuando por fin te rindes, descubres que la respuesta estaba ahí, desde siempre, esperando que dejaras de luchar por lo que tú querías y empezaras a confiar en lo que Dios veía. Recuerda a María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le habló, no entendió todo, pero dijo: hágase en mí según tu palabra. Esa fue su manera de escuchar con fe. No pidió más señales, no exigió certezas, solo se rindió. Y en esa rendición nació el milagro. Tal vez eso es lo que hoy Dios espera de ti. ¿Puedes rendirte sin tener todas las respuestas? ¿Puedes aceptar que lo que no entiendes ya fue contestado desde otro nivel, más alto, más sabio, más amoroso? Porque hay respuestas que solo se comprenden cuando dejamos de resistirnos. Y lo que hoy te cuesta aceptar puede ser lo que mañana te salve. Dios no está en deuda contigo. Él ya ha hablado, ya ha mostrado, ya ha tocado, pero tu alma aún no había hecho silencio para percibirlo, y esta es la oportunidad, no para pedir más, sino para afinar el alma, no para que el cielo cambie, sino para que tú escuches lo que siempre estuvo ahí. El Espíritu de Dios no grita, susurra, y ese susurro sigue presente, en tu memoria, en tu conciencia, en lo que evitaste por tanto tiempo. Hoy tal vez no necesites una nueva palabra, solo el valor para aceptar la que ya fue sembrada, porque la fe no solo pide, también reconoce. Haz un acto de valentía espiritual. Di en tu interior, con honestidad: Señor, estoy listo para escuchar lo que no quise oír. Y deja que el eco de esa oración abra las compuertas del alma, porque cuando finalmente escuches, no vendrá culpa ni reproche, vendrá paz. Y con la paz, la certeza: Dios sí respondió. Y tú ya puedes recibirlo. A veces, la señal que pediste era el silencio mismo. ¿Cuántas veces clamaste al cielo esperando una voz, una visión, una certeza? Y todo lo que recibiste fue silencio. Y si ese silencio no fue ausencia, sino dirección. Porque cuando Dios calla, muchas veces está diciendo: confía. Cuando no da más detalles, está diciendo: ya sabes lo necesario. Y cuando todo parece inmóvil, es porque lo invisible ya está en movimiento. Hay una profundidad en el silencio de Dios que solo entiende quien ha pasado por el desierto. Ahí, donde no hay ecos ni respuestas rápidas, el alma aprende a distinguir lo eterno de lo urgente y descubre que muchas veces lo que llamamos esperar una respuesta es en realidad resistirse a lo que ya fue dicho. Recuerda aquel momento en que algo en ti se iluminó. Tal vez fue una conversación, una palabra al azar, un versículo leído 1000 veces, pero que de pronto ardió en tu pecho. Esa fue la voz, no una emoción superficial, sino un testimonio interior, el tipo de voz que no se explica, pero que se sabe verdadera. Si eso ocurrió, entonces Dios ya respondió. ¿Y por qué lo olvidaste? ¿Por qué volviste a preguntar lo mismo, una y otra vez? Tal vez porque no te gustó la dirección, o porque te dio miedo el cambio que implicaba, o porque querías confirmar desde afuera lo que ya sabías por dentro. Pero la verdadera fe no se alimenta de repeticiones, se nutre de rendición. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él nos enseñó. No dijo que nos diría algo nuevo cada día,
sino que nos haría recordar. Porque muchas veces la clave no está en una palabra futura, sino en una palabra pasada que aún no hemos vivido. El problema no es la falta de revelación, es la falta de recuerdo. Hoy es día de volver a escuchar con los ojos cerrados, de dejar que el corazón hable por encima del ruido, de reconocer con humildad: ya fuiste claro, Señor, soy yo quien no supe escuchar. Y esa confesión no trae condena, trae libertad, porque el que acepta la palabra antigua está listo para recibir la nueva. Haz memoria como quien rebusca entre tesoros olvidados. Y si al hacerlo una verdad vuelve a doler, no huyas, abrázala, porque esa herida es donde Dios sigue hablando, y si tienes el valor de quedarte ahí, escucharás con el alma lo que ya fue dicho con amor. No hay mayor revelación que aquella que hace descansar tu alma. Tal vez buscabas una respuesta que te dijera qué hacer, pero Dios quería darte una que te recordara quién eres. Porque cuando recuerdas tu identidad en Él, ya no necesitas tantas señales, solo necesitas paz. Y la paz no siempre viene cuando todo se aclara, viene cuando dejas de pelear por entender. Muchas veces, lo que más interrumpe la voz de Dios no es el mundo exterior, sino nuestra resistencia interior. Esa parte de nosotros que aún quiere tener el control, que aún quiere decidir cómo y cuándo deben venir las respuestas. Pero Dios no trabaja según nuestro calendario. Él actúa en el tiempo exacto, aunque para nosotros parezca tarde. La oración de hoy no busca milagros visibles, sino comprensión profunda. Porque el alma que comprende ya no exige, solo camina, solo obedece, solo confía. Y en esa confianza encuentra descanso. Tal vez eso es lo que Dios ya te dio. No una solución, sino una paz que no habías querido aceptar. Mira dentro de ti. Pregúntate con sinceridad: ¿qué palabra recibí de Dios y no valoré? ¿Qué consejo ignoré? ¿Qué decisión tomé por miedo, aunque sabía lo que el cielo me pedía? A veces, la oración más honesta no es la que pide, sino la que confiesa: Señor, sé que ya hablaste. Perdóname por no haber escuchado. Volver a escuchar es volver a confiar. No es buscar una respuesta nueva, sino abrir el corazón a la verdad antigua que no supiste abrazar. Y ahí, justo ahí, donde termina la ansiedad, comienza la sabiduría. Porque la fe que escucha ya no se desespera, espera, camina, persevera. Si sientes que aún no tienes una respuesta, tal vez es porque estás esperando que se parezca a tu deseo. Pero Dios no responde con complacencias, responde con dirección. Y aunque duela al principio, siempre lleva a la vida. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Lo que hoy rechazas puede ser tu milagro escondido. Haz silencio una vez más, no para forzar algo, sino para rendirte, para decir: Señor, muéstrame si hay algo que no he querido oír. Y espera, no con impaciencia, sino con reverencia, porque si haces este silencio con fe, puede que no venga una palabra, pero vendrá algo más profundo, la certeza de que ya no necesitas otra. ¿Ya entendiste? Señor, Dios mío y Padre, aquí estoy. No vengo a pedirte algo nuevo, vengo a rendirme a lo que ya me diste. Tantas veces he clamado por una respuesta sin darme cuenta que ya la habías sembrado en lo profundo de mi alma. Perdóname si ignoré tus señales, si apagué tu voz por miedo, si pospuse tu voluntad porque no era lo que yo esperaba. Padre de amor y misericordia, hoy te pido que me enseñes a escuchar como se escucha en el cielo, sin prisa, sin exigencias, sin ruidos. Enséñame a reconocer tu susurro en medio del caos, tu dirección en medio del silencio. Hazme recordar esa palabra que ya me diste y que mi alma olvidó. Jesús, toca donde nadie más puede llegar. Llévame de vuelta a ese momento en que sentí tu voz y no supe obedecer.
Despierta en mí la memoria espiritual. Revélame otra vez lo que ya dijiste, pero esta vez, dame el valor de vivirlo. No quiero seguir esperando señales. Quiero caminar en la fe de lo que ya me mostraste. Espíritu Santo, guía mi oído interior. Quita de mí toda confusión, toda necedad, toda resistencia. Que mi alma no busque una voz espectacular, sino la verdad que ya vive en mí. Y si aún tengo que esperar, que sea en paz, sabiendo que tú ya hablaste y yo ya entendí. Dios mío, si alguna vez te acusé de silencio, perdóname. Hoy reconozco que eras tú quien esperaba que yo hiciera silencio para poder oírte. Y ahora que callé por dentro, siento tu presencia, siento tu palabra viva, y ya no necesito más, solo obedecerla con humildad. Toma mis cargas, Señor, y dame descanso en tu paz. Ya no te pido una nueva respuesta, solo te pido un nuevo corazón para recibir la que ya me diste. Que tu palabra sea mi guía, tu voz mi consuelo y tu voluntad mi descanso. Aquí estoy, Dios, aunque no tenga palabras, mi alma te escucha. Si esta oración tocó algo profundo en ti, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios una sola palabra que represente tu decisión interior de hoy. Tal vez sea escucho, obedezco o simplemente gracias. Esa palabra puede abrirle los ojos a otro corazón que también está esperando en silencio. Y si conoces a alguien que lleva tiempo buscando una respuesta del cielo, comparte esta oración. Tal vez Dios ya le habló y solo necesita recordar. Suscríbete si deseas seguir orando con nosotros desde lo profundo del alma y acompáñanos cada día aquí en el camino de lo sagrado.